La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Ya estamos conversando con Suezi Callejas, diputada de la Asamblea Legislativa por el partido Nuevas Ideas y además vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Diputada, qué bueno tenerla aquí con nosotros. Bienvenida. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Qué bueno verlos. Está además en la Comisión Política, en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y es presidenta de la Comisión de Cultura. De la familia. Bueno, pero ligada siempre a la cultura. Cabal. Siempre. Es que esa comisión es comisión de la niñez, la familia... Adolescencia, personas con discapacidad y adultos mayores. Sí, no, es bien amplia. Es bien amplia. Básicamente todo el tema social, ¿verdad? Exacto. Bueno, bienvenida. Hay mucho trabajo que se está realizando en la Asamblea Legislativa, Tony. Se aprobó, ¿verdad? Se aprobó recientemente. Esto fue martes. Hoy estamos jueves, ¿verdad? Sí, esto fue martes. Esta ley especial para la construcción de centros penitenciarios. ¿Era necesaria una ley para eso? Sí, es necesario. O sea, para hacerlo de una manera rápida, como se necesita. O sea, recordemos también que al final en El Salvador y en todos los países uno tiene que ir respondiendo a las necesidades que van saliendo. Muchas veces se hacen estas leyes especiales que tienen un periodo, además la ley es especial, y tiene un periodo de ejecución. O sea, tiene un inicio y una finalización. Sí, exacto. Ajá. Porque el problema terminará en un momento de que ya tengamos la infraestructura necesaria. ¿Qué pasaba? Cárceles grandes con una infraestructura. Vaya, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de entrar alguna vez a una cárcel. De visita, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿no? De visita. Por ejemplo, de las mejores infraestructuras probablemente haya sido Mariona, que ha tenido un montón de ampliaciones, ampliaciones, talleres, etcétera, ¿verdad? De cooperación internacional, por qué no decirlo. Y en su momento, pero no todas las cárceles tienen las mismas condiciones y eso también lo tenemos que ver. Sí, le vamos a apostar también a la reinserción, que esto es algo clave dentro del internamiento, es también generar las condiciones en donde hayan talleres, donde puedan haber espacios de esparcimiento, etcétera, para las personas que estén en estado de reclusión. Entonces, en este momento, con la cantidad de capturas, solamente hoy en la mañana estábamos revisando más de 14.500 y tantas personas ya capturadas, sí, no damos abasto, y las cárceles que se estaban cerrando, que era uno de los puntos que se estaba criticando en su momento, miren, incluso si no han ido a esas cárceles, yo llamo la atención, no hablemos, porque esas cárceles al inicio, la ley penitenciaria, las cárceles eran administradas por las municipalidades y eran cárceles pequeñas, en donde casi Bartolinas, en donde se creaba la condición para 30, 40 reos y de repente metían ahí 3,000 reos de una vez sin ningún tipo de condición. Esas son las cárceles que se cerraron y se redistribuyeron y son las que se están cerrando dentro del gobierno, pero además son espacios que no pueden quedar ahí, además están en los municipios, están en los cascos de los municipios, no pueden quedar ahí y son las cárceles que se van a construir con centros culturales, espacios de tejido social o universidades, como ya bien se ha dicho. Un ejemplo de esto es la de Chalatenango. Tal vez el tema... Sí, porque he leído las críticas, porque hubo un giro en la comunicación, porque estaban jactándose el gobierno de que estaban cerrando las cárceles para apostarle más a los temas de reinserción. Pero algo sucedió ese fin de semana de marzo último, donde... 62 homicidios sucedieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que sucede eso de la noche a la mañana? Y el gobierno se ve obligado, a cambiar de estrategia o llegar a esto. No estamos cambiando de estrategia. De todas maneras, el cierre de algunas cárceles que no tienen las condiciones para el internamiento y para todo el trabajo de reinserción, de todas maneras se va a continuar y se va a seguir cerrando. O sea, por ese lado, la estrategia continúa.
Y obviamente se van a convertir, esas infraestructuras son terrenos del Estado que se van a convertir en otras con otros otro fines. tipo de infraestructura, sea cultural, sea educativa, sea deportiva, pero al final siempre para las comunidades y con un fin social. Ahora bien, ¿qué sucedió y por qué mataron 62 personas en un solo día? No te lo puedo contestar porque yo no formo parte de la estructura, por tanto no tengo la menor idea de cuál puede haber sido el detonante. El detonante o lo que llevó a las pandillas a organizarse de esta forma. Ahora bien, eso hace que el gobierno tenga que responder, por supuesto. O sea, tú no puedes permitir que mueran 62 personas de forma violenta a manos de pandilleros en la calle, en tu país, y tú no hacer nada. Sería realmente lo más irresponsable de hacer. Entonces, por supuesto que hay unas excepciones. Estamos en pleno régimen de excepción por un tema de violencia. Y obviamente vamos a tener que tomar decisiones al respecto. ¿Y se va a ampliar entonces, el régimen de excepción? Es que nosotros no podemos decidirlo de manera unilateral como Asamblea Legislativa. Nosotros aprobamos el régimen de excepción, que es lo que la Constitución nos manda a nosotros, pero quienes tienen que evaluar si es conveniente o no hacer una ampliación del régimen de excepción es el Ejecutivo. Uh-huh. Entonces, el Ejecutivo será el que diga. Estamos a día 25 hoy. Entonces, ya quedan unos días para que nos puedan decir si se hace o no se hace. Y obviamente no puede ser solamente una decisión que se tome solo porque sí. Hay que fundamentarla y hay que poner datos en ella, ¿no? Hay argumentos, hay que argumentarla. Volviendo al tema de la ley especial, diputada, entonces, lo que nos está diciendo es que esta ley especial tuvo que ser forzada de alguna manera por la coyuntura de este fin de semana violento, o era ya una ley que ustedes iban a aprobar o que estaban en estudio de manera de hacer otros centros penales con las condiciones, de acuerdo a lo que usted nos expresa, con las condiciones para que las personas que se encuentran recluidas en centros penales tenga la infraestructura necesaria y las características necesarias para una reinserción a la sociedad? Ok, gracias. Organicemos mi respuesta. Yo lo que estoy diciendo es que a raíz de las más de 14,000 y tantas detenciones que se han generado en el combate a la violencia durante el régimen de excepción, nos vemos en la necesidad como país de responder ante una nueva realidad. La nueva realidad es que si ya habían 30,000, 40,000 presos en cárceles. Y que ya se hablaba de hacinamiento. Ahora ya había hacinamiento, ya había una condición de hacinamiento. Ahora vamos más o menos ya sobre los 60,000. Entonces, la infraestructura que cumple con las condiciones para tener a algunos reos ya no es suficiente. Entonces, tenemos que, dadas las nuevas condiciones, tenemos que trabajar de una manera expedita para generar otros espacios en donde podamos tener a estas personas con condiciones obviamente humanas, ¿verdad? Entonces es una nueva necesidad, no nos contábamos con ello, no habíamos planificado en 25 días capturar casi 15,000 personas y eso continúa. Durante estos 5 días más se va a continuar. Hoy seguramente vamos a tener un dato mayor al final del día de capturas. Y obviamente era una condición nueva. Entonces, básicamente estamos respondiendo a una nueva necesidad de la manera expedita en que se necesita. Muy bien. También llegó esta, y para ir avanzando, porque son varios temas, estas nuevas solicitudes del órgano ejecutivo para, dice, iniciativas de ley para establecer los marcos regulatorios para la planificación del Aeropuerto Internacional del Pacífico y del Tren del Pacífico. Esto se van a ver ya hoy, entiendo. Esto se ve hoy, de hecho en la Comisión de Economía, entró a la Comisión de Economía, el diputado Rodrigo Ayala es el presidente de esta comisión, que es el segundo vicepresidente de la Junta Directiva, así que hoy vamos a saber qué es lo que va a pasar, o si van a dictaminar o no, o si van a seguir en estudio. Llama la atención que tanto en lo de las cárceles, ya lo explico, debe ser expedito, debe ser rápido, pero también se está de alguna manera comentando que por qué están llegando estas leyes donde
donde no se utiliza la ley LACAP, sino que otros instrumentos, entiendo yo, para mayor celeridad. Uh-huh. Pero ¿también es necesario o por qué no usar la LACAP? Yo no he leído la pieza de correspondencia que entró sobre el tren del Pacífico y la nueva aeropuerto. No te sé decir realmente, como no hay dictamen, no está a la vista de todos nosotros, no te sé decir realmente si hay procesos especiales. Ahora bien, sí podemos hablar de los procesos especiales y de la LACAP con todo el gusto del mundo. La LACAP es una ley que se genera para las compras, como bien lo dice, no las adquisiciones y contrataciones del Estado. Exacto. Ahora bien, te da unos plazos. Entonces, estás contando que el Estado siempre, como mínimo, va a necesitar 90 días para hacer una contratación. Hay unos montos, ¿verdad? Hay 3 formas de compra dentro del Estado salvadoreño. Está la libre contratación, la libre contratación con competencia y la licitación. En dependencia de cuánto está el salario mínimo vigente en servicio, así es como se hacen los baremos de cuánto ya te tenés que pasar y así. ¿Qué te digo? Ahorita no sé en cuánto estará porque subió el salario mínimo, entonces no sé en cuánto estará realmente el baremo, pero como $48,000, por ejemplo, de 0 1 centavos a $10,000, creo que está. O sea, en esto me puedo estar equivocando, porque en mi tiempo eso estaba, cuando yo hacía compras internas, a eso estaba, hasta $10,000. Entonces tú podías hacer una compra libre con una compra libre. O sea, esos son 3 cotizaciones del mismo servicio, todo se sube a Comprasal, te hacen la oferta, etcétera. Si no te hacen la oferta, pues hacer llamamiento de proveedores, etcétera, etcétera. Luego la compra libre con competencia, igual se sube a Comprasal, pero son otros montos, hasta $48,000 más o menos en mis tiempos. Me puedo estar equivocando, ojo, para que no me vayan a hacer tweets y cosas. Un grande. De 48,000, un centavo. En adelante tú tenés que licitar. Ahora bien, la licitación implica por lo menos 90 días en el primer proceso, en lo que se compra la base, etcétera. Entonces, luego, si no se presentan, luego si uno apela, luego si el otro no apela, si el otro dice que él era mejor que el otro que agarraron, etcétera, etcétera. Y luego ahí se valoran temas desde calidad, precio, oferta del servicio, la cantidad de tiempo que tenés para traerlo, experiencia, etcétera. Uh-huh. Exacto. Entonces, hay un montón. Regularmente estos 90 días nunca se cumplen y tú realmente vas a contratar en aproximadamente 6 meses una obra. Entonces todo el mundo dice, ¿por qué el Estado es tan tardado? Por eso. Porque estamos trabajando con unos tiempos que no son los que modernamente se necesitan. Eso no quiere decir que no vayan a haber procesos de contratación. Y que incluso Volpros, por ejemplo, que es un sistema de subasta inversa que tiene su propia regulación y legislación aquí en El Salvador, completamente legal, no nos lo inventamos nosotros, muchas veces sea una de las salidas que ocupamos en el Estado para poder comprar un poco más rápido. Sin embargo, estamos viviendo una crisis económica a nivel mundial, una crisis sobre todo de materias primas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que nadie quiere hacer subasta inversa. O muy poca gente quiere hacer subasta inversa. ¿Por qué? Hay una gran incertidumbre de a cuánto va a estar realmente el precio, cuánto va a variar el precio de cada una de las mercancías que entren al país. Ahora, dicho todo esto, el punto acá no se trata de saltarnos la LACAP, se trata de hacer unos marcos normativos que siempre impliquen que hay una regulación, que hay una forma de hacer las cosas que implican publicidad y que implican también la mayoría de las reglas de la LACAP, pero estamos disminuyendo plazos. Los tiempos, acortando tiempos. Acortando tiempos. Entonces, lo que no podríamos, para todas las críticas que se han leído, lo que nunca podríamos hacer es solo disminuir los tiempos, hacer una compra de una manera arbitraria, que es lo que no está en la ley, es lo arbitrario, lo demás se llama discrecional. Entonces, de una manera arbitraria, solo porque nos dio la gana a nosotros o a cualquier funcionario público, y simplemente no hacer caso de los plazos. Pero sí se está creando un marco normativo que regula
la forma en cómo se compra y disminuye los plazos, y además siempre vamos a estar abajo de las auditorías de Corte de Cuentas, siempre hay requisitos de publicidad, siempre hay requisitos de tener la disponibilidad presupuestaria, si no, no se puede comprar. Entonces seguís jugando con las mismas reglas, solo que estás acortando plazos. Así se explica, lo comentábamos con Diana Verónica más temprano. Pues sí, si yo estuviera en el gobierno y tuviera que cumplir con ese montón de plazos y leyes, o sea, uno lo que quiere es hacer las cosas rápido para que la gente las tenga hacer rápido. las cosas rápido y hacer las cosas bien. Ahora, pero hacerlas bien. Pero cuando se habla de normativa, diputada, estamos a estudiar la normativa para las compras. ¿Están hablando de una reforma a la LACAP o están hablando para esta ley en específico? No, en ese momento hemos sacado varias leyes que tienen unos procesos especiales, en donde se acortan los plazos de manera especial para estas obras en específico. Okay. La LACAP es una ley general, entonces las leyes especiales que estamos sacando solamente se aplican para ese tipo de obras. Esa obra. Y de hecho hay varias excepciones. Por ejemplo, no se aplica a bienes de consumo normal, sino que solamente para la construcción de la infraestructura de la que estamos hablando, para la compra de materiales. Hay algunas exenciones también de impuestos, incluso de importación, porque al final nosotros queremos que entre rápido y que entre fácil. La materia prima, pero no son leyes generales. Por supuesto hay que estudiar la LACAP, por supuesto, que es la de aplicación general, pero en este momento nosotros, miren, tenemos cosas urgentes y tenemos cosas importantes. Todo, por supuesto, entra dentro de lo importante. Sin embargo, estamos bastante respondiendo a las urgencias en este momento. O sea, diputada, entonces, al mediano plazo el objetivo es reformar la LACAP. Por supuesto. Y hacerla eficiente. Hay que hacerla eficiente. Para no tener que hacer estas leyes especiales, así ¿verdad? Que solamente sirven para un proyecto en específico. Así es. Ahora, lo que se busca es aplazar los tiempos a ser eficiente, hacer el proyecto o dar respuesta a la necesidad de una manera rápida y eficiente. Exacto. Es así, ok. Todas las demás, y eso lo platicábamos anoche incluso con Tony, es que todo esto debe hacerse en los tiempos necesarios, cumpliendo lo necesario, pero debe ser transparente. ¿Se garantiza la transparencia a través de estas leyes especiales? Claro que sí. Miren, quien quiera ver fantasmas los va a ver en todos lados. Entonces, si aquí estamos diciendo, incluso se está describiendo cómo se van a hacer los procesos, se está diciendo quién los va a hacer, ¿verdad? Cómo se van a hacer, dónde se van a hacer y para qué se van a hacer. Entonces, ¿dónde está, o sea, en qué punto nos perdemos y empezamos a dudar y a decir, esto está raro? Es que hemos tenido casos y casos. Sí, pero los hemos tenido con la LACAP. Entonces, si estamos defendiendo una ley que evidentemente no hemos podido ejecutar o que se ha ejecutado a conveniencia de un montón, o sea, seguimos defendiendo estas leyes que no han funcionado. Y de alguna manera siempre nos ponemos un poco temerosos de lo nuevo sin siquiera haberla estudiado, haberla leído un poco más o haber encontrado que algo pasó. O sea, en este caso acabamos de aprobarlo, o sea, todavía no ni siquiera ha entrado en vigencia, ¿vale? Porque son 8 días después. Entonces, la verdad es que creo que también tenemos que, yo estoy completamente de acuerdo con que venimos de demasiadas historias de corrupción y obviamente hemos quedado bastante sensibles al respecto. Hay un trauma. Todos. Hay un trauma colectivo ligado a la corrupción y estoy completamente de acuerdo. Siempre es más fácil pensar que se está haciendo mal a dar la oportunidad de que se demuestre que no y que las obras están ahí. Ahora bien, también es cierto que todo lo que hay materias específicas en donde no podemos seguir estos plazos. Pongo un ejemplo claro. Recientemente estaba hablando con la directora del Seguro Social. Y entonces ella me dice, ¿vos te imaginas que yo tendría que seguir? O sea, tengo que comprar medicinas ya. Estoy fuera de stock. Es más, ellos incluso no pueden ni siquiera esperar a que se les acabe para comprar. O sea, ellos tienen que ir rellenando stock antes de que se acabe. Claro. Porque si no, hay desabastecimiento. Y el desabastecimiento implica vidas. O sea, una persona que sea insulinodependiente no puede dejar de ponerse la insulina solo porque no hay. Entonces, por ponerte un ejemplo así común, digamos. Entonces, ahí es donde empieza y uno dice, sí, pero ¿qué dice la LACAP? Entonces luego decís, hay materias, niñez,
adolescencia, educación, salud, en donde tú no podés estar esperando los 60 días que te dicen, los 90 días que te dicen, los 180 días plazo. Se te fue el año escolar esperando el tema. Entonces, al final, vale la pena que vayamos, ahorita lo hemos hecho por materias, por un tema de celeridad. Un tema de la transparencia es porque quienes buscan datos de todas estas obras por parte del Estado, sienten que vaya en el Instituto de Acceso a la Información Pública, están reservando cada vez más la información. Y se reserva lo que la ley te permite reservar, en algunos casos. En algunos otros casos no se reserva. O sea, si existe una reserva en alguna materia, es porque la ley lo permite. Y se usa. No estás haciendo absolutamente nada que la ley no te permita. Ahora, tal vez el punto es porque decimos, venimos de casos de corrupción, diputada, claro, ¿verdad? Venimos de conocer un montón de casos de corrupción. Y usted decía hace un momento, si hay hasta y son casos que han sido con la LACAP. O sea, la LACAP no es garantía en que no haya ejecución de la ley, ojo. Ajá, que no haya corrupción. Entonces, si lo que se busca es que la Corte de Cuentas no haya hecho bien su trabajo también. Exacto. Entonces, el punto es, se están haciendo estas leyes especiales para ser eficiente. ¿Por qué reservar información aunque la ley lo permita? Si lo que se busca es ser eficiente y transparente. Vaya, pero es que fíjate que es bien interesante lo que me están planteando, súper interesante, a nivel jurídico también. Si la misma ley de transparencia no hubiese, ¿quién hizo la ley? El legislador en su momento, no estaba yo ahí, no éramos nosotros, ¿verdad? Si el legislador en su momento no hubiese tenido la lógica de que hay información que se debe reservar por un plazo, ojo, porque no está reservada para toda la vida. La ley de acceso a la información pública te da un plazo para poder reservar esta información. Pasado ese plazo, como todo en la administración pública, pasado ese plazo, esa información va a ser pública para la vista de todos y pierde el periodo de reserva. Entonces, si la lógica del legislador fue esa, es porque obviamente siempre habrán casos en donde lo mejor es hacer una reserva de la información. ¿Por qué? Por temas de seguridad, por temas de ejecución. Hay 1000 razones por las que puedes pensar. Ahora, nosotros no estamos reservando nada. Nosotros como Asamblea Legislativa no estamos reservando nada. Y yo creo que a muy pocas cosas le puse reserva y tenía que ver con la intimidad de las personas y de los casos, el tipo de proceso. Entonces, si el legislador te da la posibilidad, ¿por qué nos estamos peleando nosotros aquí de que sí, que sí no, que sí es correcto, que no es correcto? Es que mientras estés en cumplimiento de la ley, es justo, es legal y es correcto. En la búsqueda de la transparencia. Pero si la misma ley de transparencia te está dando la posibilidad de hacerlo, entonces tú lo estás haciendo con las reglas de la ley de transparencia. Si lo estuvieses haciendo completamente arbitrario y porque te da la gana y no porque podés hacerlo según ley, entonces hablemos y esto es un caso de discusión y por supuesto pongamos las demandas, los juicios de inconstitucionalidad y todo lo que sea necesario poner. Pero si esto no es así, la misma ley, y lo estás haciendo en cumplimiento de la ley, ¿por qué te están cuestionando que estás cumpliendo con la ley? Un paréntesis, me apareció aquí en WhatsApp la ministra de Turismo, Morena Valdés. Dice, saludos a la diputada Callejas, ella es clave en todo el trabajo de la Asamblea. Un dato para su entrevista, tuvimos números mayores en varios lugares turísticos en esta Semana Santa que previo a pandemia los salvadoreños y empresarios del sector se sintieron más seguros, dice. Saludos a usted y a Diana Verónica también. Saludos, Morenita, ministra. Valdés, saludos, ministra. Nos está escuchando. Okay. La otra situación dentro de esta ley especial para la construcción de centros penitenciarios es que permite esta ley la expropiación u ocupación de bienes de territorios. Eso también ¿verdad? Se está hablando mucho de que la gente, de repente tiene temor, ¿verdad? Van a llegar, me van a quitar mi pedacito, lo vamos a negociar, porque al final si es de utilidad pública, pues prevalece la utilidad pública, lo vamos a negociar, no me van a pagar lo que yo quiero o como lo evalúo yo, sino que va a ser otro evalúo. ¿Cuáles son los alcances de esto para darle efectividad a esta ley especial para la construcción de centros penales? La expropiación es un proceso que existe y está reconocido en la Constitución, de hecho, de El Salvador, y hay
hay una ley, que yo no me acuerdo si es de 1903 o de 1930, la primera ley de expropiación que se hizo en el país, que de hecho es la vigente. Entonces, es un proceso que se hace todos los días. Todos los días se expropia un terreno. Sea para que pase una calle, sea para que se construya una infraestructura pública o lo que sea. Y a toda la gente que se le ha expropiado en algún momento, se sigue un proceso y se paga el valor de la tierra. Entonces, y de hecho es un proceso que se decreta judicialmente y se sigue regularmente sumario, bastante sumario, porque no hay mucho que negociar realmente, pero a todo el mundo se le ha pagado. Quien más lo hace, de hecho, es el Ministerio de Obras Públicas, y probablemente nunca habíamos hablado tanto de la expropiación si no fuera un tema morboso y bastante quisquilloso al respecto. Pero no se preocupen, que a nadie van a ir a sacar de su casa. Así que tranquilos. Estamos hablando sobre todo de infraestructura que está en desuso, de infraestructura que es de alguno también de los mismos espacios del gobierno o de municipalidades en donde haya una necesidad de, y de lo contrario siempre habrá un proceso que seguir, siempre habrán avalúos y siempre se va a pagar el dinero de lo que vale el inmueble. O sea, nadie se le va a ir a sacar. O sea, yo sé de que la imagen que a nosotros se nos puede venir, o a cualquier persona que diga, uy, no, esto es peligroso, es que tú estás cenando en tu casa, almorzando con tu familia, y de repente llega el gobierno, te saca y te dejan en la calle y te botan en la casa. Eso no va a suceder jamás. Entonces, nosotros, punto número 1, no somos ese tipo de gobierno. Punto número 2, en ningún momento nos interesa dejar a alguien que tiene un bien raíz sin otro bien raíz. Entonces, yo creo que estos son fantasmas que es bueno que los hablemos, es bastante interesante. Es bueno hablarlo. Yo estoy bien contenta de que me estén preguntando. Sin embargo, también quisiera que todos pensemos como con lógica, ¿verdad? Y entonces decir, bueno, esto es posible en pleno 2022. ¿Esto podría llegar a pasar realmente, o son solo los fantasmas de un montón de gente instigadora, ¿verdad? De los llagos de la obra, o realmente esto es algo que es un peligro real e inminente, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta, porque también hay cosas que escapan la lógica de cualquiera. Diputada, usted está en la Comisión de Hacienda. Para, aeropuerto, el tren, las penitenciarías, ¿y el pisto y de dónde? ¿Cómo? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Con qué fondos se financiaron? El presupuesto general de la nación. Son proyectos además que tienen inversiones, son proyectos mixtos, con inversiones extranjeras, de capitales privados y de capitales salvadoreños. Ahora bien, para hablar a detalle de cómo se va a construir el Tren del Pacífico o cómo se va a construir el aeropuerto, yo quisiera detenerme un poco, porque justo hoy, en 20 minutos. ¿Quién es el que decía hoy? En 20 minutos, creo, o en una hora. De México. Entra la Comisión de Economía a hablar de este tema, a discutir este tema, y ellos son los que verán cómo se va todo el proceso, cómo se va a construir, etcétera, etcétera, y ya te podré dar un poco más de detalles al respecto. Ahorita no me puedo adelantar a lo que ni siquiera se ha votado en comisión. Entonces, sin embargo, son capitales. Hay un montón de empresas que han venido a hacer rueda de negocios acá en El Salvador. Hay un montón de capitales fuera del país, españoles, franceses, europeos, que han venido para ver realmente, hacer estudios de factibilidad, a ver realmente, esto es un tema que lleva CEPA, ¿verdad? Federico Anliker, un saludo por si estás por ahí. Seguramente va a llegar hoy. Y son temas que tienen que ver con apuestas país. O sea, si todo el tiempo estamos pensando que no tenemos dinero, es que nunca vamos a hacer nada. En efecto. O sea, El Salvador es un país de renta media baja, que ha ido creciendo poco a poco macroeconómicamente. Sin embargo, todavía necesitamos esta inyección de infraestructuras importantes para que el país se pueda levantar. El Tren del Pacífico va a ser algo sumamente importante, la nueva aeropuerto también va a ser algo muy importante para nosotros, no solamente para comodidad de las personas que vienen al país, no solamente hermanos lejanos y demás, sino para todo el desarrollo turístico y económico de la zona oriental. Estoy leyendo aquí un montón de comentarios. Sí. Y estoy tratando, ¿cómo hacemos aquí un resumido, compañera? Sí. Para tratar de pasar las inquietudes, muchas son válidas. Alguien decía,
que en la ley esta de los que van a construir las penitenciarías, hay exención de impuestos para las compañías constructoras. Es que, para la importación de los materiales, sí. Allá. Y decía alguien, pues sí, bien, nosotros los emprendedores pagamos IVA, pago a cuenta. ¿Dónde está ese comentario? Estoy buscándolo en efecto. Sí, es que dice que por qué en esta ley se va a exonerar de impuestos cuando los emprendedores, dice, tienen que pagar un montón de impuestos. No pagarán más los impuestos de lo que... O sea, no se está subiendo el impuesto a absolutamente nadie para desgravar el impuesto, y esto es para materiales. Si quieren lo podemos ver. Aquí está. Tanto el MOP como las compañías involucradas en la planificación de diseño y construcción de los centros penitenciarios contarán con algunas exenciones. El impuesto sobre la renta, el valor agregado, el impuesto a la transferencia de bienes y prestación de servicios, impuestos que graven la importación de maquinarias, equipos, herramientas, materiales, repuestos, accesorios, utensilios y demás necesarios para la planificación, diseño y construcción de los centros penales. Y en el micrófono, diputado. Impuestos que sobre la transferencia de bienes raíces por la adquisición de aquellos que vayan a ser utilizados por cumplimiento del objeto de la ley. Sí, pero porque todo esto es algo que se tiene que traer de fuera. Entonces sí se está haciendo una exención, sobre todo en este momento en el que todas las materias primas están subiendo bastante. O sea, es por el marco en el que estamos y la celeridad. Es una coyuntura, y una celeridad, sí. Ajá. Además, fletes, maquinarias, etcétera. Nosotros en El Salvador, lastimosamente, no somos productores de materias primas para la construcción de maquinaria, o sea, de capital, ¿no? Para construir, y tenemos que traerlo todo de fuera. ahora, esto se va a hacer con asocios públicos privados también, ¿verdad? Permite seguramente, que no sí, solamente permite. lo haga el Ministerio de Obras Públicas, sino que sea con asocios. Que se haga mixto, sí, lo permite. Sin embargo, son ellos los que se van a encargar de eso. O sea, nosotros como asamblea no tenemos absolutamente nada que ver en la ejecución de cada una de los mantenimientos o de las nuevas infraestructuras que se vayan a construir. Uh-huh. Esto lo va a liderar el Ministerio de Obras Públicas. Así es. Ajá. Y ellos decidirán entonces cuál es la forma más eficiente de hacerlo. Ellos lo sabrán. Así que ahí no me puedo meter yo, esa es cancha de otro. Sí, porque yo le iba a preguntar si ha hablado con el ministro de Obras Públicas. No. ¿En cuánto tiempo hacen una penitenciaría? Con las nuevas, con las nuevas características. Con toda esta celeridad que les están brindando. Nosotros estamos brindando la celeridad en los procesos. Luego, obviamente, la realidad es otra. Bueno, hay que invitar al ministro de Obras Públicas. Pueden invitar al ministro de Obras Públicas y yo sé que él va a estar encantado de contestar. Sí, porque para esta ley pues tendrá que hacer un proyecto especial de ejecución de la misma. Seguramente. Él lo verá dentro de su ministerio. Inviten al ministro de Obras Públicas. Nos está diciendo. Bueno, no, más bien, yo no debo de contestar cosas que no son mi responsabilidad. Claro, entonces, o sea, a los diputados les toca legislar. Si queremos hablar sobre la legislación, podemos. Queremos hablar de mis 3 comisiones, démosle. Pero de lo demás, no puedo contestar. No sería ni inteligente ni respetuoso de mi parte. Bueno. Okay. Por aquí también hay otros comentarios, diputada, otras preguntas, también que tienen que ver con esta situación de inseguridad que vivimos, que hay un discurso de que los que no apoyan las acciones del gobierno son pro grupos irregulares y que usted recientemente dio unas declaraciones respecto a que no importa quién, hay que seguir los debidos procesos. Entonces dicen algunos, bueno, ¿y entonces del lado de quién están? Yo cuando hice las declaraciones, perdonen. No dan una fecha específica ni nada, diputada, sino que se refieren a eso, que usted dijo que no importaba quién fuera la persona, tenía que seguirse el debido proceso. Entiendo que así es la ley. Se siguen, sí, ajá. Así es. Ajá. ¿Qué comentamos al respecto? Ok, no, lo que usted está diciendo, bueno, sí, eso corresponde. No he hecho ningún tipo de declaraciones al respecto, de hecho tenía bastante, desde antes de vacaciones, de no ir a entrevista. Yo creo que puede. Y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación, Yo diputada. siempre acepto las invitaciones que me hacen, así que soy bien agradecida, gracias. Okay. Así que no, yo creo que tiene que ver con las declaraciones del martes pasado en plenaria, muy probablemente de lo que estaba con alguna intervención. Alguna intervención. Seguramente. Básicamente las intervenciones se dieron con respecto a el tema de que se estaba criticando de que entonces nosotros no éramos un Estado por otra diputada, se estaba criticando que nosotros no éramos un Estado que defendía en su momento
el crimen, a los terroristas, etcétera, y que ahora estábamos en contra de ellos por un tema de una extradición que se ha solicitado y que todavía está pendiente el proceso y que no se ha ejecutado la extradición. Del Blue, son dos. El Crook y el no sé quiénes son, pero 2 o 3, exacto. Exacto. Sí, que Como tampoco forman parte de mi trabajo legislativo, yo los nombres no me los puedo. Entonces, entonces yo simplemente dije, miren, con el solo hecho de hacer la solicitud, no hay una obligación del Estado salvadoreño a contestar de manera positiva, sino que será la Fiscalía y de hecho los procesos de extradición se manejan específicamente en la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía es la que determinará todo el proceso, cómo, cuándo, dónde y cuándo se van a mandar a estas personas, si es que se van a mandar, y si no se van a mandar, también tiene derecho a decir, mire, es que yo aquí también tengo procesos pendientes de ellos, o sea, no solo usted, yo también. Entonces, y además son nacionales salvadoreños, me los voy a quedar yo aquí. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que diga, sí, claro, nosotros tenemos procesos también, si le hace por allá otra acumulación de casos, bueno, allá le va. Entonces, son esas dos posibilidades. O sea, pero decir de que porque no se ha hecho todavía, porque el proceso está pendiente, tampoco se ha dicho no se lo vamos a mandar. Entonces, decir que por eso nosotros somos un Estado como El Salvador que protege criminales es bastante sí, tal vez laxo. Voy a tratar de interpretar un poco lo que dicen es que si el gobierno estuviese en la voluntad de castigar más a estos, o de castigar a estos criminales, una posibilidad de demostrar esa intencionalidad sería acelerar la extradición tal y como le está pidiendo Estados Unidos. ¿Y por qué, te pregunto yo, y por qué entonces yo sería... Estoy interpretando nada No, pero ya más, que estás interpretando, te pregunto yo también dentro de la interpretación, ¿por qué entonces creen estas personas que lo dicen, que si se va a Estados Unidos sí va a cumplir con una pena y si se queda aquí en El Salvador no va a cumplir con una pena? Porque aquí está preso porque ha cometido delitos. Pero es que hay dudas de que hayan estado, porque se dice que lo soltaron y entonces que incluso... Pero lo han visto en la calle, ellos lo fueron a traer, o sea, sea, se dice, estamos hablando ya de un chisme. Entonces, contestar chismes es bien complicado porque tú no tenés... O sea, y están presos. Tú no tenés toda la... Yo no lo he ido a ver. O sea, yo no te puedo contestar eso. Entonces, yo insisto, nosotros todo el rato nos estamos como contestando con chismes y con cosas en donde ni ellos tienen datos certeros. Y realmente, ¿por qué vas a seguir contestando chismes? Entonces, creo que tiene que ver con las apreciaciones y con la falta de seriedad en el momento de dar declaraciones, porque... O sea, lo correcto sería que todos demos declaraciones de lo que nosotros sabemos con certeza y de lo que nosotros conocemos, que forma parte de nuestras responsabilidades y de nuestro trabajo. Diputada, el otro día conversábamos con Marvin Aguilar Omaña y él nos explicaba precisamente en este tema de extradición, que si bien es cierto hay un acuerdo firmado entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, estos acuerdos de extradición no necesariamente implica que se cumpla, sino que queda discrecionalidad de los gobiernos. Y nos ponía el ejemplo. Que así es. Estados Unidos puede decidir si extraditar así o no es. a un salvadoreño que está en Exacto. Estados Unidos, y El Salvador también podía decidir sí o no. Depende de cómo es el proceder. tratado, porque Ajá. Estados Unidos no firma tratados de extradición donde entreguen nacionales estadounidenses, exacto. Exacto. Entonces, esa parte Pero creo yo que nosotros es tenemos necesario el mismo aclararlo. derecho. Nosotros Ajá. tenemos exactamente el mismo derecho. Y los tratados internacionales también se trabajan por medio de la reciprocidad. O sea, tú me das a alguien que yo te pido, yo te doy a alguien que tú me pedís. Y así. O sea, hay un derecho hay una posibilidad de responder con reciprocidad. Hay países, por ejemplo, hay países bien sonados, hay casos sonados de extradición en donde, por ejemplo, si hay un nacional y el país dice, mire, no. ¿Y por qué? Aquí vengo yo otra vez. O sea, ¿por qué le reconocemos el derecho a un país que consideramos de primer mundo? ¿Por qué le reconocemos el derecho a decir que no? Pero nosotros, como El Salvador, como salvadoreños, no nos reconocemos el derecho a decir que no, si lo tenemos. Entonces les dejo ahí la pregunta para que todos lo pensemos, porque es legal, es correcto y está ahí. Entonces, el punto es que lo pidan
Está bien, es una solicitud. Hay un tratado para eso. Hay un tratado, hay un marco legal para eso, está ahí y de hecho el proceso, entiendo yo que el proceso está en camino, que tampoco es que se ha contestado que no. Ajá, es que Solo- eso es lo que yo quisiera preguntarle al ministro de Seguridad Pública. No, le tiene que preguntar eso al fiscal general de la O al República. fiscal, no, pues, también. Al fiscal general de la También. República, porque ellos son los que tienen Los funcionarios que tienen que ver con el tema de que ver seguridad. con el- Preguntarles problema. si están presos o no están presos, pues también hay que preguntar eso. Pero se los preguntan quisiéramos con todo preguntarlo. gusto. Y están abiertas las puertas del programa para que venga. Claro ¿no? que sí. Ahora, yo creo el punto entonces es que se está siguiendo el debido proceso apegado a derecho, Claro. diputada, ¿verdad? Que es un proceso que no ha concluido. Exacto. ¿Verdad? Y lo que nosotros, o sea, lo que yo en su momento traje a colación también es, a ver, nosotros también tenemos la obligación y fuimos electos para trabajar para resolver los problemas que aquejan realmente a los salvadoreños. Y muchas veces se tiende a pensar de que como tú vivís en una burbuja de comodidad y tenés, incluso antes de haber sido diputado, o sea, no tiene nada que ver con ser funcionario o no ser funcionario. Si tu vida, gracias a Dios, ha sido buena y nunca has tenido que enfrentarte a la violencia social, a vivir en una comunidad en donde no puedes entrar si no te revisan, en donde los pandilleros te están extorsionando todo el tiempo y en donde todo el tiempo estás con el Jesús en la boca para saber si tus hijos van a llegar a la casa, si vos vas a llegar o no vas a llegar. Primero Dios, nunca violen a tu hija, ¿me entendés? Y ese tipo de cosas, o nunca brinquen a tu hijo para que forme parte de la estructura, no porque tu hijo quiera, sino porque te lo fueron a llamar. O que llegue del colegio, que llegue de la escuela, que llegue vivo, que no le hayan hecho físicamente nada, que su integridad esté intacta. Entonces, el llamado era realmente para bajar un poco de esta nube, reventar un poco la burbuja y decir, miren, o sea, ustedes forman parte y en sí formamos parte de un grupo que hemos tenido la bendición divina de no vivir todos los días este tipo de zozobra, pero lo cierto es que el 90% de los salvadoreños la viven y entonces yo creo que tenemos que ser bien responsables y sobre todo respetuosos a la hora de la ponderación de los derechos. En ningún momento vale más la vida de uno que de otro, pero también tenés que estar consciente de que las comunidades viven unas realidades de miedo todos los días. Eso es claro porque uno pregunta, uno conversa, y yo creo que, y lo hemos dicho, la población en general, creería yo que está contenta con el régimen de excepción porque en sus colonias se sienten más tranquilos. Se sienten más protegidos. Sí, y yo creo que en base a todo lo se último... han llevado a todos los malacates, pues están presos, o están en un proceso. Han iniciado un proceso. Ajá, y la gente ve con buenos ojos que se lleven a gente que causa problemas en su comunidad. Sí, Hablemoslo así de claro. Pero ¿hasta cuándo eso es sostenible, un régimen de excepción o una prórroga de un régimen de excepción? Paralelamente, ¿qué deberías o qué está sucediendo para que cuando esta gente salga o no salga, ¿qué va a pasar? El plan control territorial, por ejemplo. Se va a tener que seguir ejecutando y se van a tener que hacer algunas mejoras al plan también. O sea, parte del plan control territorial es regresar el control de los territorios a las comunidades. Porque hoy por hoy el control de los territorios lo han tenido las estructuras terroristas. Entonces, por supuesto que tenemos que hacer cambios y por supuesto que no se trata de mano dura, ni superdura, ni extradura, ni hiperdura, ni nada de eso. Se trata realmente de hacer los procesos que se tengan que hacer y dejar a la gente que se tenga que quedar en la cárcel, dejarla en la cárcel. Fíjate que es bien interesante porque al final, dentro de la doctrina, el hecho de meter a alguien en la cárcel y privarlo de su libertad tiene la lógica, y así se creó, no me lo estoy inventando yo, tiene la lógica de que esta persona hace daño a la sociedad al estar en libertad. Entonces, por haber cometido delitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado, ejerciendo el poder coercitivo que se le ha confiado, lo separa de la sociedad y lo priva de su derecho a la libertad para que deje de cometer delitos que han afectado comunidades enteras. Esa es la lógica del derecho penal. En su estado coercitivo más alto, en El Salvador, en donde lo más grave que te puede pasar es que te metan a la cárcel.
Ya luego lo de las penas, la cantidad de años, eso ya es otra cosa. Pero eso es lo más grave que te puede pasar, pero no te pasa solo porque sí, te pasa porque tú has cometido unos delitos y porque tú, un solo ser humano, tiene la capacidad de dañar a toda una comunidad. Entonces, el poder de expansión del mal de esta persona es mucho más amplio que de todas las otras personas que se están defendiendo todo el tiempo de esto. Ahora imagínate una estructura social que como miembros activos tiene entre 60 y 70 mil personas ahí adentro. Y, ojo, estas personas no están solas. Ellos tienen familias, ellos tienen amigos. Si es que el cálculo es de más de 500,000 de personas que apoyan a estos 60, 70 mil de la estructura. Para ser un país tan pequeño, en donde somos más o menos 7 millones de personas, somos, según Padrón, creo que estábamos en 5 millones más o menos de mayores de edad. O sea, estamos hablando de un 1% de la población. Pero además tenés que ver la capacidad de expansión del daño. Porque cada uno de ellos, vaya, lo que se ha decomisado en las recientes capturas. Armas de guerra, granadas, dinero, un montón de dinero en efectivo, un montón de droga, uniformes militares, hasta sistemas de videovigilancia, armas por decenas y centenas y de todo tipo. Entonces, realmente, una persona con un arma puede matar a cuantas personas le alcance un cartucho. Y eso creo yo que no se está valorando al momento de hacer la crítica o al momento de proyectar las preocupaciones que no están sucediendo, sino esta capacidad de proyección que tenemos los salvadoreños al mal, ¿verdad? O sea, todo lo que puede pasar mal y entonces que no está pasando, pero ya lo estamos viendo. Entonces, esta cosa yo creo que también tenemos que valorarla en el sentido de tú puedes no estar de acuerdo con el régimen de excepción en este momento y tenés todo tu derecho a no estar de acuerdo con el régimen de excepción en este momento, pero tú no puedes negar que existe una realidad y como bien dicen las abuelitas, no se puede tapar el sol con un dedo. Claro, decíamos que, por eso decimos, estoy seguro que mucha gente lo está apoyando. Yo también, prueba de ello lo que la ministra de Turismo nos acaba de decir, fíjate que más de 500,000 de personas salvadoreñas fueron a los centros turísticos, áreas naturales, espacios culturales en toda la vacación. Nunca nos había pasado. Casi siempre el turismo es más alto, turismo externo, que turismo interno. Los números de turismo externo también han crecido en El Salvador. Las alarmas, las alertas que tienen varios países de no vaya a El Salvador, no viaje a El Salvador, han bajado. ¿Por qué? Porque hemos logrado desde 2019 tener una estrategia sostenida de combate a la violencia que nos ha generado la reducción diaria de homicidios. Incluso muchos días con 0 homicidios. Solamente desde el régimen de excepción para acá llevamos 9 días sin homicidios. Y muchos de los homicidios que han sucedido en operativos de captura en donde hay disparos de ambos bandos. Hay un encuentro. Y sí, pero también es cierto, diputada, pues sí que tuvimos ese fin de semana de 62 homicidios. Exacto. O sea, en donde estos grupos irregulares, cuando quieren también a voluntad suben el volumen. Han elevado a voluntad, suben el volumen o lo bajan. Sí. Ahora bien, aquí es donde yo llamo la atención. Para que una estructura se haya crecido de la manera en la que creció y se haya metido en todo el entramado del país, empresa privada, empresa pública, gobierno en todos los niveles, tratos con los servicios de seguridad y demás, es porque hubo un Estado que durante muchos años o se hizo del ojo pacho o simplemente no creía capaz de que esto creciera de la manera y no se le dio la importancia a este mal. Antes eran bichos que cuidaban los espacios y la gente hablaba con ellos y luego, o sea, ahora son maleantes, ahora son homicidas. Entonces, esto creció y todos podemos seguir hablando de, sí, el problema de la violencia, cómo fue que esto empezó. Ya no sabemos ni cómo empezó y casi buscar la respuesta, ya no sé yo si sea algo en lo que debamos seguir perdiendo el tiempo. Pero lo cierto es que es una estructura que domina al país
y que eso ha parado el crecimiento económico, el crecimiento social y el bienestar de la población salvadoreña. Por supuesto, si es que aquí todos vivimos con miedo, incluso el miedo a que te pase algo. Porque es mentira que vos no vas en tu carro manejando y en cada semáforo no se te cruza en algún momento el pensamiento de que te pueden llegar a asaltar, que algo puede pasar. Es así. Sí, Es así. Es así. Vas en el bus y pasa lo mismo. Quien se sube, cada parada, y la gente va. Ahorita lo que sucede, vaya, por ejemplo, platicando con alguien, un colaborador, me decía, sí, yo estoy contenta, me decía, porque en donde vivo, pues se llevaron a fulanito y todo el mundo sabía que ese es pandillero. El problema es que ahora anda la esposa o la mujer, llegó a la casa de esta persona a decirles, miren, fíjense que para sacar a fulanito me están pidiendo a un abogado $2,000. Y pues sí, ¿verdad? Aquí nosotros, a ustedes los conocemos, ¿verdad? Y entonces, y no sé qué tanto eso se está replicando, porque es una capa social, ya lo decía usted. Y entonces hoy la que va a pedir la extorsión es la mamá o la mujer. Entonces eso se está dando ahorita. Es menester del gobierno ver, después del régimen de excepción, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué viene después? Pero por eso también era necesario hacer algunos ajustes a las leyes. Y, por ejemplo, ya no solamente penar al que activamente, digamos, está dentro de la estructura, sino también a los colaboradores dentro de la estructura. Porque una estructura no funciona sola. Necesitas gente que te colabore de esa manera o de otras para funcionar. Incluso se usaban a niños o niñas para que los postearan, los famosos posteros, para que dijeran quién iba entrando, cómo, dónde y así. Entonces, al final, te convertís en miembro de la estructura. Entonces, por ejemplo, cualquier captura que se ha dado, yo creo que en algún momento hemos visto la televisión claro que sale una madre atrás diciendo, no, mire, pero es que él nunca ha estado en la estructura, y después resulta que palabrero, ranflero o alguna, o sea, ya niveles altos dentro de la jerarquía de la estructura. Entonces, por supuesto que hay, y depende mucho de la investigación policial también, que se haga la identificación de todas las personas que forman parte o son colaboradores de la estructura para poder hacer las detenciones en adelante. Muy bien, son las 9 de la mañana con 5 minutos. 9, sí, ya nos están diciendo que tenemos que terminar. Híjole, hay un montón de cosas. Un montón de temas, comentarios ahí, pero básicamente los comentarios han ido en relación a eso, diputada. Breve. Quizás a ver, el miedo, el temor es, en realidad hay un compromiso por combatir a estos grupos irregulares y se va a hacer lo que la ley permita para combatirlos. Porque esto está enmarcado también con el tema de la no extradición de estos jefes de pandillas. No está enmarcado, no, es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Me refiero al compromiso de combatir a estos grupos irregulares. Por supuesto que hay un compromiso del Estado salvadoreño para combatir. Si es que miren, todos nosotros estamos comprometidos a que esto se acabe. Muy probablemente no lo vamos a exterminar de todos nosotros, pero por lo menos vamos a decir, miren, este es el principio, y de aquí se sigue caminando hacia adelante. O sea, el presidente Bukele está comprometido a no parar. Porque ya empezamos. Nunca en la historia de El Salvador, desde hace 30 años que nosotros tenemos este problema, este cáncer horroroso llamado pandillas, nunca se les había dado un golpe a la estructura, o sea, al corazoncito de esa estructura, de la manera en que se ha golpeado ahora. Diputada, gracias por venir, responder a nuestras preguntas, a los comentarios de la audiencia. Y ahí preguntaban por una ley de cine también. Hay un montón de temas. ¿Está en estudio? Está en estudio. ¿Qué pasó con el zoológico? Ya va a entrar. El zoológico también. Un montón de... Aquí ha caído un montón de cosas. El zoológico, ya saben, nosotros ya dijimos, en 2019 yo les expliqué, el zoológico, o sea, se va a cerrar como zoológico, se conserva el parque, se conserva la infraestructura, se va a cambiar, y no se preocupen, no vamos a matar animales, ni los vamos a sacar así libres a la calle, nada de eso. ¿Ve? Los miedos que los instigadores ponen en la cabeza de la población, eso no es justo, no es justo. No, la gente se van a llevar a una reserva los animales. Van a estar en reserva, sí.
Muchas gracias, Suez y Calleja. No, gracias a Callejas, ustedes. vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Gracias. Gracias a gracias, ustedes, de diputada. verdad, me la he pasado súper bien. Yo sé que a veces nos emocionamos al contestar, pero la verdad es que forma parte de nuestro trabajo y por supuesto que estamos pero al servicio de la población. me Y llega, está hay que bien. incluir, hay que ver la de los Uber, dice, la ley para incluir los Uber. De los Uber, que quiten los quedans para Ay, los, Dios mío. los emprendedores. No, pero ya que Buenísimo. en la Comisión de Economía es que van a ver las otras dos leyes. Sí, de ahora. hecho ya deben estar sesionando o ya están prontos a sesionar, así que manténganse pendientes de mis redes sociales. Yo también les estoy informando como del quehacer legislativo y de lo que va sucediendo en El Salvador. Saludos a todos, que tengan bendecido, ¿qué día es hoy? Jueves. Jueves. Bendecido Hoy es jueves, hoy es jueves. Bendecido, sí, bendecido jueves y sobre todo que bueno, manténganse con la familia. Espero que de verdad esto esté apoyándolos a ustedes y que vivan más tranquilos en sus casas. Muy bien. Gracias, diputada. Pausa, volvemos. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Esta fue una producción de 360podcast.sb.